Hola, cordial salud. Mi nombre es Luis Carlos Olaga Jurado, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y hoy vamos a hablar sobre el tema exclusión, segregación, integración e inclusión. Primero que todo les pido disculpas puesto que no pude adaptar por la extensión de mi cuadro comparativo, no pude adaptarlo al modelo que estoy presentando aquí en las diapositivas. Sin embargo, he tratado de desglosar cada parte que corresponde al cuadro en una diapositiva. Entonces, vamos a hablar primero del referente epistémico, acorde a los cuatro conceptos. Entonces, frente a la exclusión tenemos que surge de un conocimiento jerárquico, es decir, de un conocimiento fuerte de las jerarquías sociales, políticas y demás de épocas pasadas. Y la diferencia es vista como deficiencia, es decir, cuando ciertas personas surgen con características diferentes a lo que se entiende dentro de contextos homogenizadores, y esas diferencias no son vistas como diversidad, ¿sí? Como actualmente se afirma, sino que por el contrario son vistas como deficiencia, es decir, una persona diferente dentro de un esquema es una persona deficiente, por así decirlo, en el contexto de la exclusión. En la segregación vamos a ver que hay un saber positivista que clasifica y separa los sujetos. Entonces, cuando hablamos de positivista, queremos decir que está caracterizado de pronto por normas, ¿sí? Como sucedió en muchos ejemplos en la historia, y pues más adelante hablaremos del apartheid ocurrido en Sudáfrica en alguna época. Luego vemos a la integración, que es un sistema que admite la diferencia sin transformarse, es decir, integrar es decir, vengan todos, ¿sí? Pero no hay una transformación que conlleve a un pensamiento mucho más inclusivo, que es a lo que se quiere llegar, ¿verdad? Y la inclusión finalmente se refiere a la epistemología crítica e ideológica. Aquí pues tenemos a pensadores como Freire y Maturana, ¿sí? Y esto pues nos lleva a que la diversidad es fuente de conocimiento, es decir, la diversidad no es vista, como mencionábamos en el campo de la exclusión, como una deficiencia, sino por el contrario, demuestra que hay una diversidad, que hay una serie de diferencias que pueden ser raciales, pueden ser de género, pueden ser de múltiples factores y que dentro de esta lógica se afirma que enriquece, ¿sí? Y que por lo tanto se convierten también en fuente de conocimiento. Luego vamos al referente histórico-cultural, vamos a ver que la exclusión pues es naturalizada en las sociedades perdón, antiguas y medievales, entonces aquí encontramos sociedades que ya hemos podido abordar en anteriores asignaturas, ¿sí? De pronto en los griegos, en los romanos, ¿sí? O incluso sociedades mucho más anteriores, ¿sí? Y medievales, como por ejemplo la época de la Edad Media, ¿sí? Cuando se vivieron pues situaciones muy complejas dentro de la sociedad en las cuales la exclusión marcaba una fuerte pauta. Luego la segregación entonces se institucionaliza en la modernidad, ¿sí? Escuelas especiales aparecen aquí frente a esto y aquí es donde después surgen conceptos como el apartheid, que fue aplicado, como lo mencionábamos anteriormente, en Sudáfrica, ¿sí? Un apartheid que lo que afirmaba en este contexto específico era que por un lado pues tenían los blancos sus derechos y por otro lado los negros sus derechos. De hecho, esta política no solo tuvo impacto en Sudáfrica, sino también en países como los Estados Unidos. Luego tenemos a la integración, entonces aquí vemos que hay movimientos de derechos civiles en el siglo XX, recordemos que la integración es un paso anterior a la inclusión, no era como tal visto desde el punto de vista de la inclusión, sino del poder estar todos compartiendo un espacio, pero con una falta, una deficiencia, por así decirlo, de unos parámetros normativos que definan efectivamente unos derechos que estén enfatizados en el proceso de inclusión. Y la inclusión entonces aparece con la Declaración de Salamanca por parte de la UNESCO en 1994 y tiene un enfoque humanista de derechos. Entonces se trata de reconocer los derechos del ser humano desde sus diferencias, desde la multiplicidad de factores que los pueden caracterizar. Son conceptos netamente eh, contextuales dentro del proceso de formación educativa que vengo a brindarles, pues no estoy
aquí sugiriendo que sea mi posición ni que sea la posición de la docente ni de los compañeros, simplemente estamos pues tratando estos temas de una manera académica. Luego tenemos los referentes normativos, entonces en la exclusión hay una ausencia de garantías legales clarísimos y cuando hay exclusión pues no se conoce muy bien cuáles son los derechos y mucho menos van a existir unas garantías que hagan respetar esos derechos, eso digamos viene por lógica. En la segregación tenemos unos modelos normativos paralelos, ¿sí? Entonces por un lado encontramos unos modelos normativos para un tipo de población y por otro lado encontramos unas normativas para otro tipo de población, algo como lo que comentábamos ocurrido en Sudáfrica hace unos años y también en Estados Unidos. Y luego entonces viene la integración, aquí aparece en el contexto educativo la ley 115 del 94, de 1994 y el decreto 366 del 2009, cuando ya se nos viene entonces a decir que todos cabemos en un espacio, bien sea académico, laboral, social, etcétera. Y luego la inclusión, pues que empieza a tomar fuerza con la Convención de la ONU del 2006. En Colombia tenemos la ley 18 de 2013, el decreto 1421 de 2017, la política inclusiva, de educación inclusiva, perdón, que nos da el Ministerio de Educación Nacional, que surge también en el año 2017. Entonces, miramos que este referente normativo va evolucionando a medida que se va dando como esos pasos en la historia, ¿no? Y la inclusión, por lo tanto, al ser el concepto, por así decirlo, contemporáneo de lo que estamos hablando, entonces tiene pues un peso normativo bastante fuerte. En el referente curricular, pues encontramos que la exclusión tiene currículos que son cerrados, ¿sí? Que no permiten de pronto entrar en discusión frente a algunos conceptos y por lo tanto son homogéneos, ¿sí? Es decir, que aceptan únicamente una uniformidad de conceptos, ¿sí? Y en la segregación encontramos currículos paralelos, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Que entonces vamos a encontrar por un lado unos parámetros y por otro lado otros parámetros, ¿sí? Que puedan de pronto hacer que dos comunidades puedan vivir en un mismo territorio, pero sin cruzarse entre sí, que es algo pues, que suena también bastante cruel, ¿verdad? En la integración tenemos aulas de recursos sin transformación estructural, es decir, hay muchos recursos que nos dicen, bueno, sí, en ese espacio podemos aceptar las diferencias, sean las que sean, sin embargo, no existe una transformación estructural en cuanto a lo que es ya como tal ejercer la inclusión y dar sobre todo pautas para que la inclusión se efectivice, ¿sí? Porque una cosa es decir, aceptamos a todos en un contexto bastante válido de lo que es la inclusión, por ejemplo, en cuanto a las discapacidades de las personas, sí aceptamos entonces personas con dificultades en su movilidad, con dificultades en su visión y demás, pero no ponemos los recursos para que esas personas puedan acceder a todos los servicios del espacio en el que se encuentran. Entonces, existe, digamos, como el llamado a que sí exista una integración, sí, pero esa integración pues no se complementa y no se convierte en ese momento en inclusión, puesto que faltan de verdad los espacios de transformación estructural. Y la inclusión entonces cuenta con un currículo flexible, ¿por qué? Porque sabemos que esta tendencia de la inclusividad pues ha sido bastante creciente y hay espacios, por eso les menciono, pues son cuestiones netamente vistas o expuestas desde mi caso, desde el punto netamente académico, ¿sí? Porque no es que aquí esté reflejando el pensar como tal mío por lo menos, o no sé, ya los compañeros, pero entonces la inclusividad se ha vuelto bastante diversa en muchos contextos, ¿sí? En el contexto ¿sí? de como la sexualidad, como en contextos como el género, entonces empieza a flexibilizar ya cada vez más y por lo tanto pues empieza a centrarse también en la participación, es decir, cuando hablábamos en el anterior caso que no existía una transformación estructural dentro de la integración, entonces aquí la transformación estructural busca que no únicamente sean normas tras normas, que son importantes, sino que también se empiecen a abrir los espacios para que las diferentes características del ser humano pues puedan encontrar un goce de derechos.
En el referente pedagógico, entonces, vemos que la exclusión tiene un modelo tradicional y conductista, ¿sí? Que va como al hecho de establecer unas conductas concretas, pues ya sabemos, ya hemos abordado qué es el conductismo. En la segregación existe un modelo asistencialista y rehabilitador, ¿sí? Entonces es un modelo que asiste ya a cada uno de los dos pasos, bueno, dos en un ejemplo, pueden ser muchos más, sí, pero entonces se refiere a eso, a que pueda haber espacios y asistencia para tanto para un bando como para otro, y ambos conviven en un mismo espacio. En la integración, pues existen los apoyos individuales sin ámbito institucional, lo que hemos venido resaltando dentro de este concepto de integración. Entonces, sí, te aceptamos con tus condiciones, sean las que sean, pero no tenemos como tal un espacio para poderte sentir hacerte sentir, perdón, en colectividad, como darte un espacio de participación, sino que te vamos a atender individualmente. Y en la inclusión, entonces encontramos un modelo sociocrítico, colaborativo y emancipador, perdón, según pues, los planteamientos de Freire, Vygotsky, Booth y Ainscough. Entonces, miramos pues que ya es algo mucho más construido, mucho más elaborado, ¿sí? Y a lo que actualmente pues se le viene dando mucha fuerza. Bueno, la manera de conclusión, entonces vamos a decir, sí, que según el estudio que se ha realizado, pues la inclusión representa una ruptura de los paradigmas tradicionales. Eso es claro cuando hacemos la presentación y hemos hablado de épocas antiguas, medievales y demás. Suponer pasar de la homogeneidad a la diversidad como un principio educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que supone pasar de la homogeneidad a la diversidad como un principio educativo? Es decir, que venimos centrados en una idea de que tenemos que tener unas mismas características, un mismo pensamiento y demás, aunque pues en sociedades como la nuestra ya eso ya no está tan así parametrizado, homogenizado. Sin embargo, ese paso pues de esas sociedades que están homogenizadas a la diversidad, pues tienen que ver mucho con el tema de la educación, y por eso pues es que dentro de las universidades, los colegios y, y pues demás niveles educativos pues se viene trabajando mucho en esto. Implica repensar el conocimiento, la elaboración y la función docente, claro, sí, porque nosotros como docentes tenemos, si bien no podemos estar de acuerdo con todos esos contextos, pues tenemos que tener la capacidad para que en nuestras aulas quepan todos. Sí, eso es muy importante. No se necesita estar de acuerdo en todo para entender esto. ¿Sí? Nosotros, por más que de pronto encontremos, o en mi caso personal, encontremos desacuerdos con algunas situaciones expuestas por los modelos de inclusión, pues nosotros tenemos que hacer sentir a nuestros estudiantes como parte de un grupo y de una colectividad, y ese es nuestro trabajo y está dentro de nuestras funciones. La inclusión no es una técnica, sino una ética. Entonces, la inclusión muchas veces vista desde el punto del tecnicismo, entonces siempre como parámetros de la normatividad, como de la exigencia, claro, es importante, sí, pero también tiene que empezar a sentirse desde lo profundo del ser humano, por así decirlo, desde la ética, es decir, no soy inclusivo porque una norma me lo exige, ya aquí tengo por este lado la moral, sino porque de verdad surge desde mi interior, pues poder ser una persona ya que acepta las diferencias, ya que surge eso desde mi interior, que es lo que se denomina la ética, es decir, sin que nadie me mire, sin que nadie me lo diga, yo acepto este concepto como un concepto importante para abordar, sobre todo pues en las aulas, en nuestros roles como docentes. Requiere transformar la cultura institucional y promover la justicia social. Pues miramos que las estructuras institucionales siguen marcadas por muchas situaciones, sobre todo visto desde el enfoque de género. ¿Sí? Miramos cómo la institucionalidad sigue marcada fuertemente por el género masculino. ¿Sí? Es una transformación también que ha venido dándose en las últimas décadas, sin embargo, parece haberse quedado a veces en el tiempo. Y pues la búsqueda de la promoción de la justicia social hace referencia a la garantía de derechos. Colombia es un Estado social de derecho, y la justicia social pues, es uno de los principios o uno de los pilares que se mueven o se han movido desde la promulgación de la Constitución de 1991, y que también pues, se han hablado mucho en los contextos
del, del posconflicto y múltiples acuerdos de paz. Educar inclusivamente es educar para la libertad y la dignidad humana. Entonces, es una de las conclusiones que se saca a lo largo de este estudio académico. ¿Sí? Pues no estoy muy de acuerdo con ese concepto de libertad. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que no se tengan las puertas abiertas para los estudiantes dentro de su diversidad. Finalmente, en las propuestas del quehacer docente, pues es muy importante que podamos diseñar ambientes de aprendizaje colaborativos, es muy importante que los estudiantes empiecen a sentirse como parte de ese colectivo educativo. Sí, es muy complicado cuando en las aulas podemos ver tantas diferencias y tantas personas, unas por un lado, otras por otro, sí, con muchos roces, de hecho, entre sí desde edades tempranas, y la idea es que podamos hacer esa construcción de ese aprendizaje colaborativo. Para eso, pues también es necesario implementar diversas formas, ¿sí? Diversas técnicas o diversas herramientas para las diversas formas de aprender. ¿Sí? Miren como les mencionaba, ¿no? Es que la diversidad y la inclusión se ven desde muchas ópticas y es una gama bastante amplia, ¿verdad? Entonces encontramos, como les mencionaba anteriormente, pues la población con discapacidad, encontramos las poblaciones también con unas diferentes identidades de género. Si encontramos muchas, de pronto, discapacidades físicas, cognitivas, ¿sí? Cuando las cognitivas han tomado bastante fuerza, sobre todo cuando hablamos pues de este poco de síndromes también que han venido apareciendo, se han venido eh, mm, prom- sí, como que han venido creciendo, ¿sí? Esa es, digamos, como más la palabra acertada. Entonces, atender ese tipo de diferencias cognitivas en los estudiantes es muy importante. Aplicar evaluaciones inclusivas centradas en procesos, eso es pues un tema que es bastante complejo de manejar. Sin embargo, vemos que a veces los mecanismos de evaluación son muy homogenizados, son muy estandarizados y eso también pues pone en dificultades a los estudiantes. Entonces es importante trabajar en eso, fortalecer el trabajo con familias y comunidades. Eso me parece tal vez uno de los puntos más especiales de esto, de trabajar con las familias y con la comunidad puede abrir muchísimas puertas. Sí, volver a las escuelas de padres, volver a las escuelas de familia, ¿sí? En las cuales se empiece nuevamente a trabajar a la familia como el pilar fundamental de la sociedad. Eso me parece que es una herramienta que tiene demasiado poder y a la que lastimosamente no se le brinda tanta importancia. ¿Sí? El hecho de construir hogares o trabajar o aportar para construir hogares seguros, familias seguras, me parece a mí que es mucho más productivo que sacar mil normas, ¿sí? Para proteger la diversidad. Incorporar pedagogías críticas y de justicia social, esto pues ya lo habíamos mencionado, es muy importante trabajar en el contexto, sobre todo de lo que nos ofrecen las herramientas normativas y demás de Colombia como un Estado social de derecho. Y finalmente fomentar la empatía y la convivencia pacífica, trabajar mucho en el sentir de nuestros estudiantes, trabajar mucho en la ética de nuestros estudiantes, lo que mencionábamos hace unos minutos. Entonces, eso sería como parte importante de las propuestas dentro del quehacer docente. Finalmente, tenemos como reflexiones, una escuela inclusiva no es la que recibe